Hola, bienvenidos a la semana 13 de Formación de Fe en Casa. Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y esta semana vamos a seguir hablando sobre las obras de misericordia. ¿Ok? Y si se acuerdan, las obras de misericordia son las maneras en las que Jesús y la Iglesia nos dan la oportunidad de amar y de servir al prójimo. ¿Ok? Y de esa manera poder amar y servir a Dios también. Ok, la semana pasada estuvimos hablando sobre las obras espirituales de misericordia. Ok, aprendimos que se dividen en dos, hay dos tipos de obras de misericordia. Las obras espirituales son las en las que ayudamos a las demás personas a acercarse más a Dios, a amar más a Dios. ¿Ok? Aprendimos que hay siete y parte de lo que tenían que hacer la semana pasada era escoger una de estas y ponerla en práctica. Espero que le hayan compartido a Sara lo que aprendieron. Yo quería compartirles que a mí también Dios me dio la oportunidad de poner en práctica las obras de misericordia espirituales. La semana pasada hubo una persona que dijo algo que no me gustó, me molestó. Y normalmente cuando alguien dice algo que no nos gusta, nos molestamos, estamos todo el tiempo enojados pensando en eso, ¿verdad? Pues yo recordé lo que habíamos aprendido la semana pasada de una de dos de las obras de misericordia. Una de ellas es perdonar cuando alguien hace algo que no nos gusta y la otra es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Entonces recordé esas y una de las cosas que hice fue compartirle a Jesús cómo me sentía, cómo esa otra persona me había hecho sentir molesta y decir que iba a rezar un Padre Nuestro para que Jesús me ayudara a perdonar y a no estar recordando enojada lo que había pasado y para que ayudara a la otra persona también a que le hiciera sentir su amor, el amor de Jesús a la persona. ¿Okay? Entonces quería compartir con ustedes eso. Yo sé que en casa estamos ya mucho tiempo juntos todos en casa y a veces puede ser un poquito difícil con tus hermanitos o tu papá, tu mamá, otros miembros de la familia. Y quería invitarlos a eso. Recuerden las obras espirituales de misericordia. Cuando alguien haga algo que no te gusta, es un muy buen momento de hablar con Jesús, decirle, Jesús, esto no me gustó, y recordar que tener paciencia con la otra persona y perdonar son obras de misericordia. ¿Okay? Estamos mostrando amor, algo que Jesús nos enseñó. Esta semana vamos a hablar del otro tipo de obras de misericordia, ¿ok? Que son las obras corporales de misericordia. La palabra corporal viene de cuerpo, es lo que quiere decir, y pues prácticamente lo que quiere decir es que ayudamos físicamente con las necesidades del prójimo. ¿Ok? Y estas enseñanzas vienen directamente de Jesús, las encontramos en el Evangelio de San Mateo, y de hecho las leímos la vez pasada, vamos a volver a repasarlas, en el capítulo 25. ¿Okay? Si tienes tu Biblia contigo, puedes buscarla, Mateo, capítulo 25, en el versículo 34. ¿Okay? Y antes de eso, empezando en el 31, empiezan a hablar de cuando Jesús venga de nuevo, y en el versículo 34 empieza, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Y entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y después dirá a los que están a mi izquierda, aléjense de mí y vayan al castigo que ha sido preparado para los que no lo hicieron. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado,
y no te ayudamos? Y el rey le responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. ¿Ok? Entonces, aquí directamente Jesús nos está diciendo, cada una de estas cosas que hagas, me las estás haciendo a mí. Y cuando no las haces, no las estás haciendo para mí. Entonces, cuando no ayudamos al prójimo, cuando no mostramos amor, no solamente es a esa persona a la que no estamos ayudando, sino es a Jesús mismo, que Jesús mismo nos lo dice. Y entonces vamos a hablar un poquito más de cuáles son estas obras corporales de misericordia. ¿Okay? Entonces la primera, vamos a empezar de este lado y vamos a ir en un círculo aquí, ¿ok? La primera dice dar de comer al hambriento, ¿ok? Y pues en esta a lo que nos invita es a las personas que no tienen de comer, pues que compartamos lo que nosotros tenemos. Que puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando vas en la calle y sabes que de repente en algunos lugares hay personas que no tienen casa y están ahí. Tal vez puedes llevarte una merienda o algo de comida y compartirla en el camino. ¿Ok? Podría ser eso. Otra cosa que podrías hacer en la iglesia, en la entrada de la iglesia tienen unas cajas en donde se recolecta comida, ¿ok? A lo mejor llevar latas, llevar parte de comida que no se daña y llevarla. Y una vez por semana en la iglesia se reparte comida a las personas que están pasando necesidad, ¿ok? Ahorita es un poquito difícil, pero a lo mejor ya que pasa el virus, poder voluntariarte para ayudar a preparar esos paquetes de comida para las personas. Otra cosa, si a lo mejor conoces a una familia que está pasando necesidad, llevarles comida y dejárselas en la entrada, o si sabes de una familia que acaban de tener un bebé o están enfermos, pues podrías llevarles la comida y dejárselos ahí. ¿Okay? Otra obra de misericordia es dar de beber al sediento. Entonces, nuevamente, las personas que no tienen que tomar, compartir agua, ¿ok? Puede ser algo tan sencillo como los que están en tu casa, ¿ok? Si ves que tu mamá está trabajando mucho, o tu papá está trabajando mucho afuera, ¿ok? Llevarles agua para que tomen agua, o tus hermanitos, ¿ok? O decirles, te hace falta algo, te traigo algo, ¿ok? No tenemos que ir muy lejos, con los mismos de nuestra casa podríamos hacerlo. Am, Podría ser también dejar algo tan sencillo como dejar botellas de agua en la entrada para cuando venga la persona que trabaja en el correo o cuando pasan los que recogen la basura, compartir agua con ellos. Cuando hay emergencias, desastres naturales como huracanes o algún otro desastre natural, algo que es importante es llevar agua a esas personas. Nosotros muchas veces, si es un desastre natural, no vas a ir en persona a llevárselas, pero a lo mejor donar botellas de agua a lugares que están recolectando para poder llevarlas o donar dinero. Mi Sara compartía cómo cuando ella estaba chiquita hubo un huracán y ella y sus amigos, ella tenía la edad de ustedes más o menos, como 10 años, y lo que hicieron fue se pusieron a vender cupcakes, galletitas, diferentes cosas en su vecindario y con eso juntaron dinero y lo donaron a una organización que lo llevara. Entonces esa podría ser otro ejemplo. Otra hermana de nuestra parroquia me compartió que para el huracán que hubo ahora este año pasado, en el otoño pasado, juntaron cosas y llevaron donaciones para Honduras, creo que fue que la llevaron. Entonces hay maneras en las que en nuestra iglesia podríamos compartir y ayudar al hambriento o al sediento. La tercera obra corporal de misericordia es vestir al desnudo. ¿Okay? Quiere decir compartir ropa con el que no tiene ropa. ¿Okay? Nuevamente, hay lugares en donde se recolecta ropa. En invierno, por ejemplo, siempre en invierno, en diciembre empiezan a recoger abrigos para el invierno, para las familias que a lo mejor no tienen para comprar un abrigo para que no pasen frío. Entonces podría ser, si tienes un abrigo que ya no te queda, llevarlo a la iglesia cuando se recogen esos abrigos o comprar un abrigo para compartirlo con alguien más. O tu ropa, siempre que creces, tu ropa que ya no te queda,
buscar donarla a una familia que a lo mejor tiene niños más chiquitos. Nosotros es lo que hacemos con la ropa de nuestras niñas, la pasamos a otra familia que tiene niñas más chiquitas, tus zapatos, entonces compartir con los que no tienen ropa. Y en nuestra iglesia, antes de que se me olvide, está la organización de San Vicente de Paul que recoge dinero y donaciones para ayudar a las familias que no tienen. O hay otra organización que recoge también para ayudar a las familias que van a tener un bebé y tal vez no tienen lo necesario para comprarles las cositas. ¿Okay? Entonces está esa organización también. La cuarta obra de misericordia corporal es visitar a los enfermos. Ahora, ahorita hay muchas personas enfermas pues, por el coronavirus y pues obviamente no se puede visitar en persona por seguridad de ellos y de las demás personas. Pero, gracias a Dios por la tecnología, podríamos hacerle una llamada por teléfono o una videollamada, escribirle una carta, dejársela afuera. Entonces, como quiera podemos recordar, hacerles recordar que estamos pensando en ellos, podemos rezar por ellos, ¿okay? Y que es como quiera hacerles sentir que los queremos. Otra obra de misericordia es alojar al que no tiene casa y al peregrino. ¿Okay? Y eso quiere decir recibir en la casa a los que no tienen casa. Entonces, tal vez no podemos meter a alguien que no conocemos a nuestra casa, pero sí podemos buscar qué organizaciones se encargan de eso. Hay organizaciones que reciben a los que no tienen casa, a los que vienen de otros países, a las mujeres o a las personas que han sido víctimas de violencia o de abuso. Y ahí los reciben, ahí comen, ahí viven. Entonces las personas llegan pues sin comida, sin ropa, sin nada. Y a lo mejor buscar qué organizaciones son y donar de nuestra comida, donarles ropa, ¿okay? Donarles dinero. Esa sería una manera en la que podríamos ayudar. Otra obra de misericordia sería visitar a los presos, ¿okay? A las personas que están en la cárcel. A lo mejor no podemos ir físicamente, pero podemos rezar por ellos, ¿okay? Podemos enviar alguna carta, ¿okay? Podemos de esa manera hacerles sentir nuestro amor y recordar que no importa lo que hagamos, seguimos siendo hijos de Dios y Dios nos sigue amando. ¿Okay? Y la última obra corporal de misericordia sería enterrar a los muertos. ¿Okay? Pues esa se explica, maneras en las que nosotros podemos ayudar. Si tienes la oportunidad de asistir a las misas que se hacen, ya sea el funeral o a las misas que se hacen por la persona, podemos ofrecer una misa por las personas difuntas, podemos enviar cartas a la familia o llamar a la familia que ha perdido un ser querido. Sobre todo ahorita muchas familias están pasando por eso. Hacer oración por la familia, por el ser que falleció. Si tienes la oportunidad de ir a un cementerio, por ejemplo, eh, rezar por la persona que visitas, más leer los nombres de las otras personas y rezar por ellos, esa sería otra manera. ¿Okay? Entonces, estas son las obras de misericordia, nuevamente son espirituales y corporales. ¿Okay? Esta hojita me gusta mucho porque te junta las dos tipos de obras espirituales para tenerlas aquí escritas, más aparte te pone un dibujito para acordarte, ¿verdad? Y nuevamente te lo dice aquí, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento? Y te lo dice, cuando lo hicieron por uno de los pequeños, lo hicieron por mí. ¿Okay? Entonces yo imprimí una hojita para mí, para tenerla también disponible. Se la voy a decir a mi Sara que se las envíe. O si acaso no pueden, a ver si pueden pasar a la iglesia a recogerla. Si no tienen para imprimir en su casa. Y de esa manera tenerlas presentes y ponerlas en práctica. Y esa va a ser parte de las cosas, de su tarea esta semana. ¿Ok? Ahora va a ser de las obras corporales, ponerla en práctica y decirnos qué aprendieron de esta experiencia, de esta manera de amar que nos da Jesús y la iglesia. Y para terminar, quería compartirles, en nuestra iglesia hay personas que han escuchado este mensaje de Jesús, de servir al prójimo y de esa manera lo estamos sirviendo a Él, y lo han convertido eso en su misión. ¿Okay?
Todos estamos llamados a hacerlo de maneras chiquitas, maneras grandes, con los que tenemos cerca, con los que están lejos, con quien podamos hacerlo. Pero hay personas que son grandes ejemplos en nuestra iglesia y que nos han enseñado cómo hacer esto. ¿Ok? Y una santa en particular que nos enseña cómo amar al prójimo y cómo realmente servir esas necesidades corporales del prójimo es Santa Teresa de Calcuta. ¿Okay? La semana pasada les hablé de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita del Lisieux, y un poquito de Madre Teresa también. Ambas decían cosas chiquitas con mucho amor. Con eso es lo que Dios pide. Pero esta santa en particular, desde que estaba chiquita, como de la edad de ustedes, 10 años más o menos, ella empezó a escuchar las historias de misioneros, ¿ok? Y, y de cómo estos misioneros viajaban a otros lugares y ayudaban a las personas que tenían necesidad. Y ella empezaba a pensar, wow, a mí me gustaría hacer este tipo de cosas por el prójimo, me gustaría poder amarte de esta manera, Jesús. Entonces, estos deseos siguieron con ella y a los 18 años, Madre Teresa entra a una orden religiosa, se convierte en monja, en hermana religiosa, y empieza a servir dentro de esta orden. ¿Okay? Pero no termina ahí. Conforme va pasando el tiempo, ella escucha el llamado de Jesús nuevamente, que le estaba llamando a servir a los más pobres entre los pobres. ¿Okay? Ahora, Madre Teresa de Calcuta vivía en un lugar en India. ¿Okay? Y en India hay un lugar que se llama Calcuta, por eso es que es de Calcuta, la ciudad de Calcuta, que es una de las ciudades más pobres en el mundo. Hay mucha gente que no tiene que comer, entonces buscan comida entre la basura, entre las obras. Muchos enfermos que no tienen acceso a un doctor, entonces si no tienen casa, muchas veces están tirados en las calles sin nadie que les ayude, sin nadie que les cure sus heridas o que les ayude con medicamentos. Muchos niños y niñas que no tienen mamá, papá y estaban solos. Y ella acepta ese llamado, lo escucha, lo acepta. Y de la manera en que responde es fundando una orden religiosa nueva, que son las misioneras de la caridad. ¿Okay? Y también están los misioneros de la caridad, los sacerdotes. Y la misión de este grupo de religiosas es servir a los más pobres de los pobres. Entonces, dentro de Calcuta, ella se iba por las calles, si veía enfermos, ella ayudaba, buscaba medicamentos para curarlos. En un principio trataba de llevarlo a los hospitales, pero en los hospitales muchas veces no los aceptaban. Entonces ella misma empezó a fundar hospitales y a traer doctores que le ayudaran para cuidar a estos enfermos. A los que tenían hambre empezaron las mismas hermanas a cocinar y a trabajar para comprar la comida y recibir donaciones para dar de comer a los hambrientos. Los niños que encontraban nuevamente fundan una casa en donde puedan tenerlos, cuidarlos, enseñarles. Entonces aquí pueden ver fotos, me gustaron mucho estas imágenes, aquí vemos a Madre Teresa enseñándole a los niños, puedes ver, mira, la cara de felicidad de los niños, viendo a través de Madre Teresa ese amor de Jesús y escuchándolo a través de ella. Aquí la vemos con un niño también. Y la alegría de Madre Teresa, ¿okay? Ayudando a estas personas. Y lo que ella hizo no fue fácil. Muchas veces estas personas pues estaban enfermas y parte de la enfermedad pues era el olor, muchas personas no querían acercarse. Y cuando le preguntaban a ella, pero madre, ¿por qué haces esto? ¿Okay? Y ella levantaba su mano, enseñaba sus dedos, ¿okay? Y lo que decía era, me lo hicieron a mí. Ella resumía el mensaje del Evangelio del pasaje que acabamos de leer de Mateo 25 y decía, simplemente por eso, porque Jesús dijo, todo lo que hagan al prójimo, me lo hicieron a mí. Entonces, esta es la lección para esta semana. Nuevamente los invito a repasar las obras corporales de misericordia y escoger una de estas obras para ponerla en práctica, ¿ok? Y le dicen a Sara qué fue lo que aprendieron. Nos vemos la próxima semana. Bye.